En este video vamos a hablar sobre las armas especiales y el impacto que tienen en la escena competitiva de Splatoon 2. Yo soy Morsa y esto es el Metagame. Esta es la tercera parte de una serie de videos hablando sobre el meta de Splatoon 2. Si aún no has visto los anteriores, te recomiendo ir a verlos para entender mejor este video. Aquí arribita te dejo la lista de reproducción con todos los episodios. Debo mencionar que esto es solo mi opinión personal y en ningún caso representa la verdad absoluta. También, de acuerdo con las estadísticas de YouTube, solo alrededor del 30% de la gente que ve mis videos está suscrita. Así que considera suscribirte y dar like después de ver este video. Dicho esto, podemos comenzar. Bien, lo que tenemos aquí es una tier list de armas especiales que hice junto a mi team. Iremos viendo del tier más alto hasta el más bajo. Pero antes de ir a verla, hay que saber que existen tres tipos de especiales. Pasivos, que son esos que tienen uso instantáneo y funcionan por sí solos. Activos, que reemplazan tu arma principal y secundaria por la especial. E híbridos, que permiten el uso de tu arma principal o secundaria junto a la especial. Ahora sí, vamos con la lista. En tier X tenemos el Ink Armor. Ya dediqué un episodio completo hablando sobre este especial, así que no hay nada que mencionar del por qué se encuentra aquí. Tier S+, Inkstorm. Al moverse, cubre mucha área pintando y haciendo daño, 0,4 por frame para ser exactos, lo cual es suficiente para matar de un tiro menos, con armas que maximizan su daño con MPU. También se puede aplicar a la inversa, dañar a un rival y la lluvia lo remata instantáneamente. Si bien este especial no pinta muy bien, es suficiente para aumentar la probabilidad de que un rival pise tinta enemiga, favoreciendo de igual manera a las armas de MPU. Una vez que se lanza la lluvia, no hay forma de detenerla, permanecerá hasta que se agote, convirtiéndola en la única especial sin counter del juego. Por este motivo puede combatir otros especiales sin desventaja alguna, sobre todo la membrana. La destruye considerablemente rápido y más aún si se usa con demolición. Como ya vimos, este especial aumenta considerablemente el rendimiento de las armas de MPU, por lo que es fundamental combinar estas para aprovecharlas al máximo. Luego tenemos Suction Bomb Launcher. Pinta mucho y hace daño explosivo. No hace falta explicar mucho, ya que tiene los mismos usos en como vimos en el primer episodio, solo que de manera masiva y cubriendo mucho más territorio, obligando a retroceder al rival y a la vez abrir camino para tu equipo. Al ser un especial híbrido, te permite el uso de tu arma principal dándote más alternativas de juego. Tercer lugar, Splat Bomb Launcher. Tiene la misma función que el especial anterior, solo que pinta menos y hace menos daño, por lo que cubre menos territorio. Esta sí se puede usar de manera más ofensiva. Cuarto lugar, Bubble Blower. Pinta y hace daño explosivo, directo de 200 e indirecto de 50. Este especial está aquí solo por esas armas que pueden reventar instantáneamente las burbujas con su arma secundaria, convirtiéndolo en un especial súper ofensivo y rápido de usar. Es prácticamente imposible reaccionar a tiempo si las tienes encima. Con dos explosiones directas pueden matarte incluso con membrana. Hay varias formas para usar las burbujas. Puedes llevarte rivales que estén a tu alcance, bloquear ataques del rival para mantener tu posición y el objetivo pueda avanzar. También puedes bloquear el lanzamiento de una bulla bomb enemiga para que esta no pinte, o si quieres, una de tu equipo. Pero no lo hagan. No lo hagan. No. Es importante llevar el subdan de explosivos para evitar morir con dos explosiones indirectas. Quinto lugar, Bulla Bomb. Pinta y hace daño en área, 3,3 por frame, y además te otorga una armadura parecida a la membrana, solo que esta tiene 470 HP y no puede traspasar daño hasta que sea completamente destruida. Este especial tiene la característica de desintegrar instantáneamente a las armas secundarias, siendo el counter directo de todos los bomb launchers. Puedes asegurar kills lanzándola a un super salto, a la caída de un Inger, a un splashdown, a un bowler o incluso a una bulla si calculas bien. Dato: si ayudas a tu compañero a cargar la bulla, ganarás un bonus en tu carga especial. Y sexto lugar, Tenta Missiles. Pinta y hace daño explosivo, directo de 150 e indirectos de 50 y 30. Al usarlo, te mostrará la ubicación de todos tus rivales, facilitando mucho la oportunidad de rushar o flanquear. También tiene la característica de que al lanzarlos, puedes comenzar a cargar otros instantáneamente, siendo un especial muy fácil de usar múltiples veces en una partida. Hay que evitar moverse cuando te marcan con misiles, de lo contrario, puedes perjudicar a tus compañeros y el rival obtendrá mucho más map control. Es buena idea quedarse bajo un techo o cerca de un muro alto para destruir los misiles sin que estos pinten. Pasamos a Tier S. Stingray.
Pinta muy poco y hace daño con rango infinito, 1,8 por frame, y si hay una estructura sólida interfiriendo, se reduce a 1,5 por frame. Hay que saber manejar el rayo para sacarle el máximo rendimiento. Si dañas a un rival, se revelará en el mapa su posición y puedes usar esto para seguir su movimiento con el rayo. Debido a que la membrana tiene una resistencia del 56% contra el daño del rayo, le dificulta mucho romperla, siendo esta el counter directo de este especial. El siguiente es Inject. Pinta poco y hace daño explosivo, directo de 120 e indirectos de 50 y 30. Este especial te permite presionar en lugares en donde otras armas no pueden llegar, por lo que puedes mover rivales de su posición más fácilmente. Si bien no es tan fácil darle un Inject, al usarlo te expones mucho, quedando muy vulnerable ante armas de distancia. Puedes impedir esto combinándolo con otros especiales o posicionándote en lugares en donde no puedan alcanzarte. Y en tercer lugar tenemos Burst Bomb Launcher. Pinta y hace daño explosivo. Su uso es principalmente ofensivo, y a diferencia de los anteriores, este no puede mantener la presión en área constantemente. Vamos con tiers situacionales. Curling Bomb Launcher. Pinta mucho y hace daño explosivo. Se usa principalmente en Splat Zones, en mapas largos y en donde a la Curling le sea fácil mantenerse dentro de la zona. Luego está Ultra Stomp. Pinta y hace daño. En mapas cerrados y con poca diferencia de altura es donde se le puede sacar el máximo rendimiento, ya que no hay mucho espacio para escapar y tampoco hay alguna posición segura para combatir este especial. Al igual que la bulla, puede desintegrar armas secundarias, pero no de forma tan efectiva. Está el glitch del martillo que se descubrió recientemente, que consiste en que este puede atravesar paredes, si se cumplen ciertas condiciones, pero se dan muy pocos casos en donde pueda ser útil. Voler. Pinta y hace daño explosivo, directo de 180 e indirecto de 55. Existen 3 variantes de este especial, ligero, mediano y pesado, cada uno con más movilidad que el anterior dependiendo del arma que lleves. Es fácil combatir un voler, por lo que usarlo de manera ofensiva no es muy eficiente. Su uso es principalmente para mantenerse con vida. En Clan Blitz es útil para meterse hacia la canasta enemiga, pero depende de otros especiales para que este no sea destruido instantáneamente. Último tier inútil. Acá tenemos solo 2 especiales. El primero es Auto Bomb Launcher. Pinta y hace daño explosivo. Este es el peor de los bomb launchers. Su rendimiento es muy inconsistente, debido a que las bombas no explotan en donde tú quieres que lo hagan. En lugar de eso, se mueven hacia un rival cercano y explotan todas en el mismo lugar sin obtener ningún tipo de ventaja. Y finalmente, tenemos al campeón, el favorito de todos, el gran e inigualable Splashdown. Pinta y hace daño explosivo, directo de 180 e indirectos de 70 y 55. Su uso es principalmente para morir. Bueno ya, hablando en serio. No hay oportunidades de usar este especial de manera segura y efectiva. Siempre que lo usas de manera ofensiva, te matan. A estas alturas ya todos cancelan el Splashdown de manera automática. Tiene la opción de destruir las bombas, la armadura de la bulla, las burbujas y el voler instantáneamente. Sí, pero el problema es que no te da el tiempo siquiera para terminar de usar este especial. Lo más que puedes hacer es usarlo para saltar a un compañero o para recargar tu tinta. Puede tener otros usos, pero son tan pocos casos y oportunidades que no vale la pena llevar este especial. Bueno, ya terminamos con la tier list. Hay muchos otros detalles que mencionar sobre todos los especiales. En el futuro haré un video hablando sobre esto y muchas otras cosas más. Lo que intento en estos videos es resumir y simplificar lo posible para que todo se entienda más fácil. Y con esto ya terminamos con el tercer episodio de esta serie. Hola, espero hayas disfrutado mucho este video. Lamento mucho la demora. No es fácil hacer esta clase de contenido, requiere mucho tiempo y esfuerzo, por lo que agradecería mucho que dejes tu like y te suscribas. También puedes comentarme lo que piensas y qué te gustaría ver en un próximo video. Sígueme en Twitter y en Twitch, en donde hago transmisiones de vez en cuando. Y si te gustaría participar en uno de mis videos o resolver dudas que tengas con más detalles, puedes entrar al Discord de mi equipo Rising Wave. Y eso pues, bye.